Bueno, iniciamos, digamos, recordando lo que, digamos que para nosotros es fundamental, y es saber cuáles son esos aspectos preliminares que yo tengo que tener en cuenta al hacer mi declaración de renta. Entonces, yo siempre tengo que tener presente que tengo que tener una documentación previa y unos informes especiales que yo tengo que tener que me tienen que coincidir con la declaración de renta, o si no, después yo voy a tener que corregir o la renta o el informe especial. Entonces, en documentación previa, ¿sí? Digamos, lo primero que yo tengo que tener fundamental, pues es mi balance de prueba 31 de diciembre de 2022. ¿Con qué parámetros? Que sea bajo NIF, con el decreto 2420 de 2015 y todos sus modificatorios, o sea, el último modificatorio que aplica para el año 2022, definitivos, o sea, los que son certificados por contador público y dictaminados por revisor fiscal se aplica. Es decir, yo ya tengo que tener cerrados mis estados financieros, porque si no, voy a tener que después, primero, hacer esta declaración con esos preliminares y después hacer una corrección, ¿sí? Pero por ahora tener muy claro, ¿es el definitivo o no es el definitivo? Y dejarlo muy bien documentado en este aspecto. ¿Cuáles son las certificaciones externas que yo tengo que tener? ¿Sí? Yo tengo que tener los certificados de retención de la fuente, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 381. Van y lo buscan, en donde encuentran allá que diga que fue consignado en la ciudad de Bogotá, si es el caso de Bogotá, que me diga la tarifa, etcétera. Todos esos requisitos son fundamentales para después, si ustedes no tienen de pronto un proceso de evolución, pues ya hayan ganado mucho tiempo en la revisión de los certificados, que son los que coinciden tanto con la contabilidad como con lo que se requiere para tener ese beneficio de esa retención. Los certificados de gravamen de movimiento financiero los tenemos que tener. Muchas veces dice, pero ¿para qué yo a tener gravamen? No, en procesos de revisión con la administración tributaria de devoluciones de IVA, de renta, muchas veces nos solicitan esos certificados de gravamen de movimiento financiero y es mejor tenerlos de una vez. El certificado de créditos con no vinculados emitido por las entidades financieras. Recordemos, mañana vamos a ver el capítulo de subcapitalización y Alexandra nos va a mostrar muy bien cómo es este certificado y qué tiene que contener. Pero es algo que yo tengo que tener antes de hacer mi declaración de renta. Los certificados de donaciones, también lo vemos mañana con Alexandra y Julie, qué requisitos tienen que tener. Están los certificados en inversiones en sociedades. ¿Por qué? Porque pues ese certificado normalmente es el que me dice si hubo distribución de dividendos, o que si fueron decretados en calidad de grabados, de no grabados, etcétera. Entonces yo para mi declaración de renta tengo que tener esto fundamental. Adicionalmente, pues tengo que tener certificado de intereses financieros pagados y saldos con mis obligaciones financieras para hacer ese cruce. Normalmente siempre uno lo tiene antes porque para cierre ya lo ha sacado. Certificado de derechos de fiduciarios también, normalmente para cierre ya lo tenemos, en donde me indica el activo, el pasivo, ingresos, costos, gastos. Entonces para cierre ya lo tengo que tener. Certificado de valor pagado de aportes para fiscales y de seguridad social. Como todos sabemos, yo tengo que tener un cuadro en donde tengo el SMASH de mis empleados, cuánto fue, digamos, su cotización, cuánto fue cargado al empleado, cuánto fue cargado a la empresa. Me tiene que coincidir todo esto, las bases, con lo que yo pagué. Entonces, cuando yo ya tengo ese cuadro, voy y verifico con el certificado que me emite cada una de las entidades y verifico que todo esté correcto. Tengan presente que mañana también lo veremos, todos los requisitos para la deducibilidad de salarios y todo este tipo de pagos laborales, y recordemos que uno de ellos es haber pagado los aportes de seguridad social antes de la declaración de renta. Entonces, si yo tengo que hacer algún ajuste, pues lo tendré que hacer antes de presentar esta renta. Autorización de las autoridades competentes para deducciones o exenciones especiales, que yo tengo un beneficio de ciencia y tecnología, entonces pues yo tendré que tener ese documento que lo certifica y que soporta el tomarme ese beneficio. Certificados, esto es súper importante y digamos que con el pasar de los años ya se ha ido, digamos que, completando y ya, digamos que los contribuyentes son un poco más asertivos en el certificado emitido por contratos de colaboración empresarial. ¿Por qué? Porque recordemos que hace algún tiempo se modificó esta forma de presentación y yo tengo que entender entonces cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, ingresos, costos y gastos deducibles, o sea, exactamente separado la parte que es fiscal para yo reflejarlo así en mi declaración de renta. Entonces, esto es supremamente fundamental y de todas formas más adelante también veremos un detalle específico sobre contratos de colaboración empresarial.
Adicionalmente, ¿cuáles son los documentos externos? Y esos internos son los anexos que yo realizo para tener muy bien soportada mi declaración de renta. Entonces, tenemos el cálculo de su capitalización y relación de certificaciones. Mañana también lo veremos cómo son los ejemplos. Tenemos el anexo del cálculo de la provisión de cartera fiscal versus la provisión de cartera contable. Lo veremos con Nidia, ella nos lo explicará y dará varios ejemplos. Tenemos anexos de certificados de retención en la fuente. Normalmente el que recibe el certificado verifica el concepto, la base, el valor, lo concilia con la contabilidad. Anexo al cálculo de impuestos pagados versus los impuestos causados, porque yo si me quedó alguna diferencia la tendría que hacer fiscalmente. Cuadro de la verificación de aportes para fiscales y aportes del sistema de seguridad social y valores pagados versus la contabilidad, como lo hablamos hace un momento. Discriminación y cálculo de rentas exentas. Mañana veremos este tema con Jenny. Tenemos el anexo de gastos en el exterior versus su limitación y soportes. Lo veremos mañana con Yuri, toda esta parte. El anexo del gravamen de movimiento financiero, que es los certificados versus el contable. Anexos de conciliación de inventario y de actas de baja. Lo veremos con Nidia. Todo lo que nos permite hacer con inventario y todos los requisitos que yo tengo que tener pues para manejar de pronto algún tipo de movimientos. Anexo de la conciliación de las provisiones de costos y gastos tomadas como deducción entre un año y en otro. Lo vamos a ver mañana en lo que tiene que ver con cuando me llega una factura en el año 2023 que corresponde a un servicio de este año 2022 y lo veremos también el día de hoy con María, en donde nos dará un ejemplo de cómo es el manejo de las provisiones, tanto para reconocimiento de pasivo como reconocimiento de deducibilidad. Movimiento de activos fijos e inversiones amortizables, también lo veremos con Nidia en un momento. Y adicionalmente también si yo tuve durante el año ventas o retiros de activos fijos, tengo que ver ese efecto de la ganancia ocasional, el cálculo de reprobación de depreciación, que lo veremos más adelante con ella, que es un soporte fundamental para yo tener en mi declaración de renta. Está la relación de los ingresos y gastos de ejercicios anteriores incluidos en la declaración, súper fundamental. Relación de autorretenciones pagadas a título de renta conciliado con lo pagado. Entonces, como yo siempre les digo, o sea, muchas veces uno va a revisar y faltaron 1.000 pesos, faltaron 2.000 pesos. Entonces, luego después en procesos de, sobre todo de devolución, tenemos que hacer correcciones, en fin. Entonces, es mejor revisarlo antes de presentar la renta. Cuadro actualizado de pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva, súper fundamental. Mañana lo veremos con Jenny, también porque a muchos contribuyentes se nos olvida que tenemos excesos de renta presuntiva. A veces nos recordamos de las pérdidas más o menos, pero siempre se nos olvidan los excesos de renta presuntiva, que como vamos a ver mañana tiene unas características por lo menos que no me aumente la firmeza, etcétera, y entonces se nos pierden y se nos pierden. Y digamos el contribuyente esperando pagar menos, precisamente ahorita con todo lo que tenemos, aumentos de tarifas, vamos a tener muchas cosas, bueno, para futuro del año 2023, lo que es la tasa mínima, pero ya tenemos un aumento en el año 2022, podemos verificar si puedo utilizar un exceso de renta presuntiva. Análisis del pago de seguridad social por parte de personas naturales, ¿sí? Esas personas que obviamente tienen que entregarlo para su deducibilidad, mañana lo veremos también con Julie. Análisis de los montos generados por personas no responsables del impuesto de las ventas y los límites para ser responsables, súper fundamental. ¿Por qué? Porque si, digamos, Jacqueline Maecha presta unos servicios como freelancer en una compañía, ¿sí? Y su contrato superior X monto que mañana lo vamos a ver, yo tendría que pasar una factura con impuestos sobre las ventas. Entonces, ¿qué pasa? Si llega la administración tributaria a darse cuenta en un proceso de fiscalización, lo que hace es que me desconoce este costo de esta deducción. Certificado de utilidades y reservas grabadas y no grabadas, lo hablábamos hace un momento, o sea, yo lo necesito porque además el formato 25 me lo solicita, ¿sí? Normalmente los contadores los equipos contables sean muy juiciosos de rehacerlo. No, es que vienen desde el año 1900 y no lo hemos reconstruido. Se tiene que reconstruir porque es que tengamos presente que lo que yo voy a colocar acá es una prueba, ¿sí? Es una prueba que ya después es difícil de refutar. Entonces yo tengo que tener muy claro qué voy a colocar en esas casillas. Tenemos análisis de la determinación de la categoría tributaria en la cual aparecen las personas naturales, que como vamos viendo para el año 2023, eso ya va finalizando, pero mañana lo veremos. Tendré que tener la declaración de renta del año 2021 con sus anexos. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a coger el anexo del año anterior, analizar las partidas que tenía fiscales y contables y ver si alguna de esas partidas
me afecta la renta del año 2022. Vamos a colocar un ejemplo. Si yo tengo un ingreso que fue contable en el año 2021, pero no fue fiscal, ¿qué pasa si yo no veo la declaración del año anterior, no lo tengo tan presente? Pues yo voy a tomar la información de este año 2022 y voy a presentar mi renta. Después voy a empezar a tener faltantes en consideración patrimonial, ¿sí? Y entonces me doy cuenta de que no, por haber omitido ir y revisar la declaración de renta del año anterior y conocer cómo fue su tributación, ver cuáles son sus diferencias, pues me olvidé de meter 5.000 millones de pesos que yo tenía contabilizados en el 2021, pero que no fueron fiscales en ese año. Yo tenía que incluir los 5 millones de pesos en este año 2022. Entonces, ahí podemos tener unos efectos grandísimos y unas penalidades, sanciones, etcétera, muy grandes. Entonces, yo siempre los invito. Lo primero que yo tengo que hacer antes de hacer una declaración de renta es conocer cómo se presentó la declaración de renta del año anterior y saber muy bien, acá, etcétera, miro esto, acá se saca esto, por qué se sacó esto, por qué se incluyó esto. Puede ser también con deducciones, que también puede ser que yo las esté sacando acá, tengo que incluirlas acá. Entonces, puedo obtener beneficios o puedo obtener que definitivamente después grave menos si no conozco y no hago este paso antes. Tengo que tener las conciliaciones entre ingresos, entre IVA, industria de comercio, etcétera, y la renta, porque me lo va a solicitar la Administración Tributaria. Ustedes saben, desde hace algunos años, ellos envían unos oficios masivos en donde dice, no me coincide lo que usted reportó en IVA con lo que reportó en renta. Ya poco a poco hemos conocido cómo tengo que hacerlo. Entonces, ok, entonces tengo que lo grabado para que me vaya como organizando y se me vayan como alineando esa conciliación, pero hay cosas que son totalmente transparentes y que no van en ninguno ni de los dos lados, entonces tendré que hacer esa conciliación. Tengo el anexo de facturas del año 2023 que pertenecen al año 2022, fundamental, el estudio de precios de transferencia o informe preliminar. Ahorita ya veremos más adelante por qué yo tengo que tener mucha precaución, no tan, bueno, yo cuando ya estoy en el régimen ya varios años, pues yo tengo de pronto una dinámica, pero de pronto puede ser que yo no estoy en el régimen, no sé si tengo que estar y de pronto omito ciertas cosas, tanto en cumplimiento del régimen como de cumplimiento de información que tengo que entregar el 25/16. Movimiento de provisiones muy alineado con lo que son facturas del año 2023 correspondientes al año 2022. Anexo de todos los descuentos tributarios, mañana veremos con Jenny los vigentes para el año 2022. Anexo de los pagos en efectivo, mañana veremos con Julie precisamente cómo está este tema. Anexo de rentas pasivas soportados con estados financieros de la empresa del exterior, también mañana lo haremos con Julie. Anexos de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, porque pues son pocos, lo veremos con ella, cuál es el listado de esos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, para saber si yo tengo derecho a alguno. Anexo de contratos de importación de tecnología, y ese es un anexo súper fundamental en donde yo tengo que verificar, y mañana lo haremos con Julie, si yo estoy cumpliendo con su registro en los tiempos estipulados por la Administración Tributaria. Anexo de amortizaciones y depreciaciones, fundamental. Siempre lo solicita la Administración Tributaria y tengo que tenerlo ya listo, validado y que me coincida con la parte contable. ¿Cuáles son esos informes especiales que yo tengo que tener en cuenta para hacer una declaración de renta? Entonces, primero, pues precios de transferencia. Entonces, como para hacer un breve recordación de qué son los precios de transferencia, recordemos que es una valoración de carácter económico, ¿sí? En donde, pues, las transacciones entre empresas vinculadas, en Colombia también aplican para zonas francas, que es algo específico porque en zona franca tenemos una tarifa menor a la tarifa general, ¿sí? O que tengan un paraíso fiscal, que es una jurisdicción no comprante, baja una imposición o un régimen preferente, ¿sí? Yo de pronto, si tengo un vinculado allá, puede ser que yo tenga la posibilidad de trasladar beneficios de un lado a otro según me convenga. Es decir, ¿para qué? Pues para maximizar el rendimiento de esa inversión y en la carga tributaria de todo el grupo a nivel mundial. Entonces, por eso escuchamos que entonces que tal país es un paraíso fiscal, entonces que Hong Kong, que por qué lo colocan allá si ya hizo todos sus lineamientos para cruces de información, etcétera. Sabemos que ese listado de paraísos fiscales estamos tarde en Colombia para su actualización.
porque el que salió hace ya bastante tiempo, en el año 2014, pues ya está desactualizado. Ya han pasado demasiados años en donde muchos de los países que están ahí incorporados ya han cumplido con lo que se necesitaba, que haya intercambio de información, que las tarifas, bueno, en fin, etcétera. Entonces, pues eso será lo que tendremos que esperar, de pronto, si no en este año, en el otro año, que la administración tributaria, pues, modifique. Entonces, como volviendo al tema, si yo tengo vinculados en todos lados del mundo para optimizar la parte tributaria, puedo mover como yo quiera sin tener en cuenta valores de mercado ni absolutamente nada, solamente en pro de disminuir la carga tributaria. Entonces eso es lo que buscan los proyectos de transferencia, evitar que eso suceda. Entonces este principio de plena competencia específicamente es el que vemos que entre partes relacionadas debe estar a un valor de mercado, es decir, como estaría entre partes independientes. Y es el mismo caso que todos los años le coloco, pero es para que no se nos olvide. Si yo tengo un vehículo y se lo voy a vender a una persona desconocida o se lo voy a vender a un familiar, es posible que el precio no sea el mismo, ¿sí? Entonces a la persona que no conozco puede ser que le dé un precio comercial de la revista motor, pero la persona que está en mi familia puede ser que pues yo no le dé ese valor y se lo deje muchísimo más económico. Entonces ahí ya hice una modificación, puede ser que entonces yo no tenga ese mismo ingreso cuando lo hago con un vinculado y entonces la administración tributaria puede ser que no vaya a tener ese impuesto de renta que hubiese tenido con esa utilidad. Entonces, ¿qué pasa si yo definitivamente tengo esas operaciones y no están a precio de mercado? Pues yo tengo el régimen de precio de transferencia tiene unas penalidades y es que yo tengo que ajustar la declaración de renta a unos indicadores específicos para llegar a lo que debió haber sido ese precio de mercado. Entonces, digamos que siempre va a ser su penalidad un mayor pago de impuestos sobre la renta en Colombia. ¿Qué pasa con quiénes son los contribuyentes obligados a presentar declaración informativa, informe local, informe maestro, para recordar y sobre todo de pronto que tenemos público nuevo para que lo tengan en cuenta? Contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que tengan un patrimonio bruto superior o igual a 100.000 VTs, es decir, 3.800 millones de pesos para el año 2022, ¿sí? O unos ingresos brutos fiscales mayores o iguales a 61.000 VTs, que son 2.318 millones de pesos. ¿Qué sucede? Es decir, ya de todas formas les voy a dejar siempre su árbol de decisión para que ustedes lo tengan, pero si yo ya cumplo con estos lineamientos que muchas veces son muy parecidos para tener un revisor fiscal, si yo hago una sola operación con un vinculado económico, ya sea en el exterior o en zona franca o en un paraíso fiscal, así no sea vinculado económico con una entidad situada en un paraíso fiscal, pues yo tendré que hacer como mínimo la declaración informativa. Si cumplo con los requisitos, informe local e informe maestro. Pero yo ya, así sea de 100.000 pesos, ya tengo que presentar mínimo la declaración informativa. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Con quiénes son los que yo realizo operaciones para yo identificarlas? O con vinculados del exterior o paraísos fiscales, jurisdicciones no cooperantes, de baja nula posición y régimen tributario permanente, vinculados en zona franca o establecimientos permanentes. Si tengo relación con ellos, yo ya sé que y cumplo con estos topes iniciales que les acabo de mostrar, con esos topes, yo ya estoy dentro del régimen de precio de transferencia, tengo que buscar un asesor que me guíe de cómo tengo que cumplir con este régimen. ¿Qué sucede acá? Entonces, como sabemos, existe la declaración informativa, que es como algo un poco parecido a un medio magnético, pero con unas particularidades, pero adicionalmente está el informe local, que el informe local está compuesto de muchos capítulos para demostrar a la administración tributaria que yo hice esa operación a precios de mercado. ¿Quiénes diligencian este informe local? Los tipos de operaciones cuyos montos acumulados son superiores o iguales a 45.000 UVT, es decir, 1.710 millones de pesos. Pero me dice la norma que tenga presente que si yo tengo varias actividades, voy a decir un ejemplo, yo tengo varias operaciones y todas las operaciones me suman 1.710 millones 180. O sea, me sumaron todas las operaciones. Pero me dice, mire, usted tiene que mirar que las operaciones individuales sumen 45.000 UETs, 1.710, voy a colocar un ejemplo, que dentro de esos 1.710 yo tengo ingresos, costos y un préstamo. Son operaciones diferentes, ¿sí? Entonces, al ser operaciones diferentes, puede ser que ninguna de las tres, sumadas las tres, pero son diferentes, suman 1.710, pero ninguna unificada suma 1.710. Entonces me dice, mire, si usted realiza el mismo tipo de operación y sumadas no superan los 1.710 millones de pesos,
no va a haber lugar a preparar y enviar el informe local por ese tipo de operación. Entonces yo tengo que verificar muy bien esta particularidad de la norma para saber si estoy o no obligado. Adicionalmente, les traigo acá el árbol de decisión, que es para vinculados diferentes a jurisdicción no cooperante, baja nula imposición y régimen tributario preferencial, que es donde ustedes pueden hacer su análisis individual para saber, bueno, yo soy declarante de renta, tengo una operación con vinculado, si no, o con un vinculado al exterior, establecimiento permanente de una zona franca, si no, pues yo no estoy dentro del régimen. Pero sí, yo tengo que primero verificar si cumplo con los topes de ingresos y patrimonio que vimos ahorita, o patrimonio que vimos ahorita. Si yo cumplo, si no cumplo, pues así yo tengo operaciones con un vinculado, pues no estoy dentro del régimen. Pero si yo cumplo, mínimo tengo que verificar que tengo que presentar la declaración informativa, ¿sí? Si yo tengo estas características y tengo una operación superior a 45.000 UETs, pues tengo que hacer informe local. Si no, pues solamente tendré que hacer la declaración informativa, ¿sí? Tengo este informe local, tengo que verificar si yo pertenezco a un grupo multinacional, que un grupo multinacional básicamente es todo un grupo que consolida estados financieros. Si yo pertenezco a un grupo multinacional, adicionalmente tengo que hacer un informe maestro. ¿Qué es ese informe maestro? Básicamente son las políticas de precios de transferencia de todo el grupo a nivel mundial, ¿sí? Entonces, este es un árbol de decisiones que les sirve para cuando ustedes estén en cada caso particular. Pero yo también puede ser que tenga operaciones con Hong Kong. Y puede ser que en Hong Kong sea un vinculado, o puede ser que no sea un vinculado, que simplemente que le estoy comprando a alguien de Hong Kong que no tiene nada que ver con nosotros. Pero la norma no especificó, es decir, que así no tenga nada que ver con nosotros, quedo dentro del régimen de proceso de transferencia por tener esta operación con un paraíso fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Acá no hay topes de ingreso y patrimonio, es decir, que yo, si así estoy recién constituida, no tengo definitivamente ni mucho ni ingresos ni patrimonio, pero hice una operación con Hong Kong, estoy dentro del régimen de precios de transferencia. Y para determinar si tengo que hacer, entonces mínimo, hago declaración informativa. Pero si como veíamos, para hacer informe local, allá yo tenía que tener 45.000 UETs, acá tengo que tener 10.000 UETs, es decir, 380 millones de pesos para hacer el informe local. Entonces, veámoslo acá gráficamente, normal, yo soy un contribuyente de impuestos sobre la renta, tengo una operación con una entidad que está ubicada en un paraíso fiscal, si no, termina, si sí, tengo que hacer la declaración informativa. Si verifico si supera 10.000 UETs, si supera 10.000 UETs, informe local, si no, pues solamente declaración informativa. Verifico si pertenezco a un grupo multinacional y si sí, hago informe maestro, si no, solamente hago el informe local. Adicionalmente, que hay que tener en cuenta, porque en esta época, pues sobre todo, hay muchísimos préstamos entre compañías vinculadas del exterior o en zona franca, etcétera. Entonces, tengo que verificar que para verificar el monto, yo no lo voy a mirar con los intereses, sino con el monto del principal. Es decir, que si yo tengo un préstamo por 3 millones de dólares, ese es el que voy a tomar, no que yo solamente causé 5 millones de intereses. Entonces, para tenerlo muy en cuenta. Porque a veces de pronto pensamos que no, el efecto que tiene renta en realidad son los intereses, pero la norma me dice específicamente, sabemos que es los intereses lo que tiene efecto en renta, pero usted lo que me tiene que verificar para el cumplimiento de obligaciones es el monto del principal. ¿Cuáles son los programas de fiscalización que a lo largo de estos últimos años la Administración Tributaria ha tenido? Obviamente, lo que tiene que ver con operaciones con intangibles, servicios e intereses sobre préstamos, ya sea con vinculados o en paraísos fiscales, transacciones entre contribuyentes del territorio de la Unión Nacional y zonas francas, lo que son con transacciones con paraísos fiscales y control de operaciones que involucran commodities, como ya lo vimos hace algunos años, se modificó la norma, se dieron como todos los lineamientos que yo tengo cuando tengo este tipo de productos. Esto es fuente DIAN. Adicionalmente, ¿cuáles son esas acciones de control? Obviamente ellos están verificando mucho inconsistencias, no me cuadra con 25 y 16. Cuando fui a hacer una revisión de una devolución de renta, me pareció algo extraño, entonces aviso al grupo de precios de transferencia para que vayan y revisen. Extemporaneidades, análisis de métodos utilizados, ellos cada vez se han ido formando más, el equipo de precios de transferencia de la DIAN es supremamente fuerte, ellos han tenido capacitaciones en todo la TAM relacionado con todos los directores especiales en el régimen de precios de transferencia con la OCDE, entonces pues con ellos uno puede hablar el mismo idioma, toda la parte de los omisos,
omisos que son en realidad omisos y los omisos que, porque diligencié mal el 2516, pues quedé en una acción de control y pues después me toca explicar qué fue que lo diligencié mal. Y análisis de comparables en donde pues ellos son dueños de casi todas las bases de datos que se manejan a nivel nacional e internacional de comparables, entonces pues fácilmente pueden hacer un estudio para cada uno de los contribuyentes. Les traemos acá los vencimientos que ustedes también lo pueden encontrar, como lo mencionaba ahora, en nuestro calendario tributario que pueden encontrar en nuestra página de internet www.moran.co. Allí van a encontrar estos que son específicamente los de precio de transferencia y muchos otros. Entonces, veamos, declaración informativa, estamos del 7 al 20 de septiembre, documentación comprobatoria exactamente las mismas fechas, el informe maestro está en diciembre del 11 al 22 y el informe país por país del 11 al 15 de diciembre. Sabemos que las fechas están largas, pero como este es un informe especial que tiene implicaciones en el impuesto sobre la renta, yo tengo que tener dos opciones. O uno, tengo ya el estudio, que de pronto es un poco apresurado decir que ya lo podemos tener, o dos, tengo ya un análisis preliminar que le pido a mi asesor en precio de transferencia para que él, mediante una comunicación, me diga que con lo preliminar que él ha visto, si es que esa es su respuesta, él no nota que haya algún ajuste que yo tengo que hacer dentro de la declaración de renta. Pero yo siempre tengo que tener esa comunicación de mi asesor. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, está la información exógena. Nosotros vamos a tener un foro específico de información exógena como lo tenemos todos los años. Acá solamente traigo a colación que va a ser en el mes de abril y vamos a lanzarlo prontamente para que ustedes puedan inscribirse. Acá solamente traigo los vencimientos para recordarlo, porque muchas veces recordemos que no me coincide la renta con la exógena, entonces me tocó corregir la renta, me tocó corregir la exógena. Sabemos que gracias a Dios las correcciones en exógena disminuyeron un poco por la última reforma tributaria, pero siempre siguen habiendo sanciones. Y sabemos que adicional a lo que me toca pagar por las sanciones en pecuniarias en dinero, también está que tenemos la clasificación que me hace la administración tributaria entre riesgo, riesgo medio o no riesgo. Y uno de los factores que ellos miran es que tanto yo presento tarde los impuestos, los informes, que tanto los corrijo, y eso para ellos va dando cuenta de si soy un buen o un mal contribuyente y me van clasificando en esas categorías que generalmente, como lo recordamos y lo vemos cuando analizamos devoluciones, pues siempre van a estar los ojos en visitas o de fiscalización en quienes tengan una categoría de alto riesgo. Entonces, para que lo tengamos presente, fundamental, si pudiéramos tener la exógena antes, sería perfecto. Este año incorporamos para recordar la declaración de activos en el exterior. ¿Por qué? Porque es que, si bien no tiene que ver con las rentas, si bien, etcétera, en la renta hay unos capítulos donde yo tengo que declararlos, pero a muchos contribuyentes se les obliga a hacer esta declaración. Y las sanciones son bastante onerosas dependiendo del valor del activo. Entonces, ¿qué sucede? Solamente a modo de recordarles quiénes son los obligados en presentar este informe: contribuyentes del impuesto sobre la renta, o sea, todos nosotros, que posean activos en el exterior de cualquier naturaleza. Ya sabemos que hay unas reglas específicas que ustedes pueden verificar al interior de su compañía, y se reportan cuando el valor patrimonial de sus activos poseídos a 1 de enero de cada año sea superior a 2.000 UETs. Es decir, yo en este año voy a presentar la declaración de activos en el exterior del año 2023, o sea, a 1 de enero del año 2023, con activos superiores a 84.824.000. ¿Cuándo son los vencimientos? Son los mismos vencimientos de la declaración de renta, pero acá se los dejamos para que ustedes lo tengan acá súper presente y no les vaya a pasar que se les pasó. Grandes contribuyentes del 10 al 21 de abril. Y tenemos personas jurídicas que van del 10 al 21 de abril, al 28 de abril y del 2 al 8 de mayo, para que lo tengan muy pendiente este informe, que muchas veces se nos olvida. El beneficio de auditoría. ¿Por qué tenemos que tener presente si tengo beneficio de auditoría? Porque, pues además de ser algo que es importante para la compañía en cuanto a firmeza, vamos a ver también que tiene unas repercusiones que yo tengo que seguir, sobre todo si va a pedir un saldo a favor, etc. Entonces, ¿qué sucede acá? Recordemos nuevamente que nos trae este nuevo impuesto de beneficio de auditoría. No incluye la antigua, sino la anterior reforma tributaria. Entonces, tiene que ser un contribuyente de impuestos de renta para este año 2022, que incremente su impuesto neto de renta en más del 35% del año anterior, tendrá una firmeza de 6 meses. Si lo incrementa en más del 25% del año anterior, tendrá una firmeza de 12 meses.
¿Qué pasa para que se me cumpla ese término de firmeza? No puedo haber sido notificado con un emplazamiento para corregir, un requerimiento especial, un emplazamiento especial, una liquidación provisional, porque si no, se me suspende la firmeza que tenía yo con el beneficio de auditoría. Y entonces, aquí va la invitación de todo esto. ¿Y qué sucede? Que muchas veces, como no hacemos la renta, entonces nos la hacemos a la carrera. Por hacerlas a la carrera, nos quedó un faltante patrimonial. Por haber quedado ese faltante patrimonial, quedé en un proceso de fiscalización y me llegó un emplazamiento para corregir. Se me suspendió el término de firmeza. Y era algo tan sencillo como haber hecho la conciliación patrimonial para determinar si tengo un faltante y verificar qué es lo que me está pasando. Puede ser que yo tengo una empresa que una vez no incluyó un pasivo de 30.000 millones. ¿Sí? Entonces puede ser un error involuntario que me genera que haya un faltante patrimonial y que yo quiero tener beneficio de auditoría para que firme en 6 meses, pero por ese pequeño detalle ya se me suspendió la firmeza. Entonces, por eso es tan importante recordar que yo tengo que hacer a súper conciencia la declaración de renta, sobre todo también si va a tener beneficio de auditoría. ¿Qué sucede adicionalmente? Entonces, opera siempre que la declaración sea presentada de forma oportuna, algo nuevo que nos traje esa norma, con un pago total, es decir, yo tengo que pagarlo totalmente, se realice dentro del plazo aplicado. No aplica cuando el impuesto del año anterior es inferior a 79 TES, es decir, 2.577.000 para el año 2021. No aplica para contribuyentes que conocen de beneficios tributarios en relación a su ubicación geográfica. No aplica para declaraciones del impuesto sobre las ventas y retención a fuente. Es decir, que esa firmeza especial solamente es para renta. Para IVA y para retención a fuente, no. No procede este beneficio cuando se demuestre que las retenciones que yo creo que son inexistentes. Por eso es que si yo voy a tener un beneficio de auditoría y voy a aplicar, pues lo que tengo que hacer es que revisar muy bien mis certificados de retención a fuente y solamente tomar los que yo tengo soporte. Porque si no, después tomo algo que no es y me pueden bajar mi beneficio de auditoría. En cuanto a pérdidas fiscales, nos dice que si esa declaración de una pérdida fiscal, pues la DIAN me va a poder fiscalizar su procedencia. No obstante, ya la declaración esté firme, sobre todo porque yo lo que uso es compensarla con declaraciones futuras. Los saldos a favor, supremamente importante. El término para solicitar esa devolución será el término de la firmeza, es decir, que si yo tengo que solicitarlo, tiene que ser antes de que firme, teniendo presente que si yo solicito un saldo a favor, pues ya me va a aplicar otro término de firmeza que es la posición que han tomado muchísimos tributaristas y es ya tomar en que empieza desde el día en que radicó la devolución, 3 años hacia adelante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Adicionalmente, ¿qué pasa con las correcciones de esas declaraciones que están en beneficio, que quiero que queden en beneficio de auditoría? Se me aceptan todas las correcciones antes de ese término de firmeza, porque eso no me va a afectar ese beneficio, siempre que pues yo haya verificado que cumpla con lo básico, que es el incremento del impuesto, presentar y pagar oportunamente. Y aquí hay algo importante y es un concepto, ¿sí? Que es un concepto reciente, que es del 22 de diciembre del 2022, en donde se le consultó a la DIAN que ellos habían aplicado para beneficio de auditoría, pero que voluntariamente habían querido modificar la declaración de renta del año anterior. Voy a decir un ejemplo, de pronto con fechas. Que yo tengo beneficio de auditoría en el año 2021, ¿sí? Pero en el año 2020 entré voluntariamente y lo modifiqué. Y producto de esa modificación, aumentó el impuesto a cargo y por ese requisito ya el siguiente año no quedaría en beneficio de auditoría, pero estamos hablando de que cuando lo hicieron, ya esa declaración estaba en firme. Entonces, es decir, voy a decir un ejemplo, o sea, la declaración que hoy firme voy a decir algo en marzo, y yo hice una corrección del año 2020 en mayo. Entonces le preguntan a DIAN, ¿esa declaración queda en firme o ya no le aplica el beneficio de auditoría? Entonces ellos dicen en este concepto, dicen, miren, uno de los requisitos básicos es que usted tiene que tener la declaración del año anterior, tiene que ser, o sea, es la base para poder determinar la firmeza o el incremento. No dice acá absolutamente nada de que si yo modifico, etcétera, me queda firme, y como la norma no lo dice, para nosotros hay un incumplimiento en uno de los requisitos. Por tal razón, al haber usted alterado esas condiciones,
esa firmeza pierde validez. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo vaya a hacer una corrección de una renta anterior, tengo que verificar si esa renta el siguiente año tuvo beneficio de auditoría, ¿sí? Y analizar que si definitivamente por esa corrección ya se me pierde uno de los requisitos y es un incremento en X porcentaje porque este subió, pues esa declaración queda abierta. Entonces, para que todos lo tengamos, es un concepto muy reciente y muy importante en este momento para todos los que queremos en nuestra compañía beneficio de auditoría. ¿Qué pasa con la conciliación fiscal? Ya entrando, digamos que en este tema largo que vamos a ver alrededor de estos 2 días con todos sus componentes en el estatuto y etcétera, en jurisprudencia. Solamente para recordar, voy a pasar rápidamente por varios temas para que nos queden acá, que son de suma importancia. Siempre va a haber un hecho económico. Ese hecho económico va a tener un reconocimiento contable. Ese reconocimiento contable puede ser que difiera de su medición en la parte fiscal. En ese momento es cuando nosotros llegamos acá a decir que hay un impuesto diferido, como lo vamos a ver más adelante. Es algo que vamos a, no tanto la explicación del impuesto diferido, sino los componentes que trae el formato de impuesto diferido el 2516. Vienen los ajustes fiscales y yo llego a la declaración de renta, ¿sí? ¿Cómo es esa conciliación? Pues ese control de detalle que es el que me explica cómo yo calculé esta diferencia entre la medición contable y la parte fiscal, lo plasmo en un reporte de conciliación fiscal, que para este caso es el formato 2516 versión 6, ¿sí? Y me llega toda una declaración de renta. Ese control de detalle se me suma a la 2516 y se me va todo a la conciliación fiscal. ¿Qué pasa acá con el control de detalle, que es el que yo quiero entrar de pronto un poco a recordarles nuevamente? Que es una herramienta de control implementada de manera autónoma por cada contribuyente, ¿sí? Y tiene que tener esas diferencias entre reconocimiento y medición entre NIF y estatuto tributario. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que en visitas de la DIAN muchas veces vemos que los contadores no tenían el soporte, no les coincide, nunca lo hicieron, creyeron que era así, etcétera. No están preparados para una visita. ¿Y es por qué? Porque no se tomaron el tiempo suficiente para poder hacer este control de detalle que se va a ver reflejado en el 2516. ¿Por qué? Porque lo que les digo, detallar todas las partidas que voy a incluir allá en ese 2516. Su diligenciamiento pues deberá reflejar muy consistentemente ese tratamiento fiscal, tanto en lo contable, el reconocimiento con lo fiscal, lo contable basado en mis políticas y lo fiscal basado en todas las normas, ¿sí? Tiene que garantizar que un funcionario cualquiera pueda identificar cómo se calculó esa diferencia, cómo llegaron allá, ¿sí? Pero muchas veces eso no sucede, ¿sí? Y obviamente tiene que saber pesos colombianos, pero nuestra invitación acá es a decir, ¿qué le voy a entregar a la administración tributaria en una visita? ¿Este papel me sirve? ¿Cumple con el control de detalle que me mencionaban en esa capacitación? ¿Sí o no? Yo voy a estar preparado de una vez ante lo que llegue a suceder. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta además? Que si ese control de detalle puede ser que esas diferencias no sean de reconocimiento de medición, pero puede ser que yo, o sea, en ese caso no tendría por qué tener un control de detalle, porque pues eso solamente, control de detalle es para NIF verso fiscal, pero si no tiene nada que ver con eso, pues no tengo que incluirlo, ¿sí? Pero me dice que, y que si yo puedo llegar a explicar la diferencia como tan sencillo, dentro del formato de conciliación fiscal, pues no necesito tener un control diferente, ¿sí? Te voy a decir un ejemplo. El impuesto diferido yo tengo que sacarlo porque no es un pasivo, ¿cierto? No tengo que tener ahí un control de detalle porque es algo tan simple de explicar que no necesita nada que lo pruebe, más que yo tener cálculo de, obviamente, del impuesto, del impuesto diferido, pues que me tiene que coincidir. Puede que ella dice, mire, sabe que usted también en ese control de detalle puede ser que quiera controlar más diferencias de medición y contable y fiscal de otro tipo de impuestos. Es decir, puede ser que yo tenga un control de detalle para ver las diferencias entre IVA y renta, o entre la contabilidad y el IVA, en fin. Y cuando haya una intromisión, que eso es lo que volvamos a recordar que es una intromisión, es cuando la norma fiscal me da un tratamiento contable, pues yo no puedo ir a meter esa intromisión, porque es como yo meterme en mis políticas y las bases NIF. Entonces lo que dice acá es, ¿sabe qué? No se vaya a ocurrir modificar la contabilidad porque pues porque muchas veces a veces difiere. Entonces, ¿sabe qué? Usted manéjelo por un control de detalle extra contable.
¿Qué sucede acá? Bueno, para tener en cuenta que constituye un anexo de la declaración de rentas a conciliación fiscal, que hace parte integral de la misma, que debe ser presentado a través de un servicio informático electrónico, que si se corrige la renta, antes de corregirla yo tengo que haber corregido la conciliación fiscal y el control de detalle y después sí corregir la renta. O sea, eso siempre va a ser un paso preliminar. Yo tengo que conservar o sea, tengo que tener una conservación, una exhibición de esa conciliación fiscal. Se conserva durante el término de firmeza de la declaración de renta y tendrá pleno valor probatorio como si fuera la contabilidad. ¿Qué pasa? Obviamente, si yo no cumplo con todos los lineamientos de la conciliación fiscal, me voy por sanción por irregularidad en la contabilidad. ¿Qué me dice? Rechazo de costos, deducciones, impuestos descontables, exenciones, descuentos tributarios, entre otros, y una sanción que es del punto 5 del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior, sin exceder de 848 millones de pesos. Entonces sabemos que las sanciones son bastante onerosas y que tenemos que tener mucho cuidado.